Ahí había pausado la grabación. Si no tienen mayores consultas, empezaríamos la clase, si les parece. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe. Vamos a ver un tema quizás clásico, pero no por eso menos importante, pero que representa de alguna manera el puntapié inicial sobre el cual uno, si quiere honrar la sistematicidad de su pensamiento, debe construir su sistema de imputación a partir de un posicionamiento concreto de el porqué y el para qué del castigo, ¿no? Que básicamente la idea es cuál es el fundamento que está detrás de aplicar una sanción. Porque en este sentido, obviamente, ustedes conocen, y creo que esto es un poco ya no genera ninguna discusión, incluso aquellos que provengan de alguna cátedra con orientación más finalista. Ustedes saben que la construcción o el concepto que sostiene la mayoría de la dogmática respecto a cómo está construido el sistema de imputaciones, obviamente se puede disgregar en los estados de acción: tipicidad, objetiva, subjetiva, antijuricidad y culpabilidad, reprochabilidad para alguna parte del finalismo y punibilidad, a la que cabría agregar a la punibilidad. Básicamente este es un desagregado meramente metodológico que nos sirve a nosotros como un orientador de soluciones relativamente estables respecto de problemas que se pueden presentar o que interfieren con la imputación jurídico-penal en sí mismo. O sea, ustedes lo tienen que pensar, si bien esta construcción del concepto de delito es meramente pedagógica, podría no necesariamente ser esta construcción tripartita, y hay autores que claramente sostienen lo contrario, una construcción bipartita. Binding en su momento, Silva Sánchez lo ha sostenido en uno de los libros más emblemáticos, el profesor de la Pompeu, como es Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. Entonces, bien podría no ser esta la división de elementos que expliquen el concepto de delito, ¿no? Pero por una cuestión meramente pedagógica, la doctrina mayoritaria sostiene que es preferible estudiar el sistema de imputación de esta manera, y cada uno de estos estamentos operan de filtros, de compuertas que contienen la imputación jurídico-penal. A medida que vamos pasando la compuerta, vamos a estar más cerca de la posibilidad de aplicar un castigo, para el cual es necesario, a diferencia de las medidas de seguridad, la confirmación del injusto culpable. Sí, Gallo, Vicente. Sí, cuando hablas de configuración bipartita, ¿estamos excluyendo el estrato de la culpabilidad? No, para nada, sino un gran halo de antinormatividad en el que se incluya la tipicidad y parte de la antijuricidad. Está bien. Y con eso ya configurarías el delito, sin necesidad de la culpabilidad. No, la culpabilidad sí, claro que sí. No, claro no, que sí. no, Simplemente que igual esto no me quiero detener en esto porque no es el métier de la clase y no es algo que tocamos habitualmente en los cursos, para no distraer o no agregarle información que quizás no les sea relevante para el curso. Es decir, la construcción, Binding sostenía que en la culpabilidad estaban presentes o se debían corroborar
elementos subjetivos del ilícito, el dolo y la culpa se ubicaban allí, pero no por ser el causalista. El causalismo sostenía esta cuestión, porque de alguna manera sostenía el dolo malo como el objeto de referencia subjetivo del ilícito, pero Binding no era causalista, pero lo sostenía con otra fundamentación. Básicamente lo que simplemente quise mencionar es que la construcción tripartita de la teoría del delito es la que es mayoritariamente sostenida, pero que puede haber buenas razones para que en el futuro esto no sea así. Simplemente eso. No sé si te contesté, Vicente. Sí, perfecto, gracias. No, por favor. Sin embargo, como les decía antes de abocarnos en el estudio del desagregado del sistema de imputación, es necesario entender cuál es el sentido y finalidad que tiene la pena, el por qué y el para qué, ¿no? Y de alguna manera es un diálogo que Platón personifica en una conversación que vuelca en su libro Protágoras, un diálogo que mantendrían Protágoras y Sócrates, en donde se configura ese diálogo en el motor central de la discusión que posteriormente se dio sobre el fundamento del castigo, y que no tiene una importancia meramente histórica para aquel quien le interese la filosofía, sino que sienta las bases de las discusiones modernas. Hoy estamos vivenciando un mal llamado, una mal llamada vuelta al retribucionismo, que en realidad no es tal, pero que lo que nos va a marcar este diálogo es que hay una tensión, una disputa entre cuál es el fundamento que mejor explica la necesidad de castigar a una persona por haber cometido un injusto. Si entran en consideraciones cuestiones de justicia, o si en realidad importan más las cuestiones prudenciales en la aplicación del castigo, es decir, más una visión utilitarista del castigo, ¿no? Y esta es la tensión que a lo largo de la historia es la que va marcando la disputa, si se quiere decir, entre cuál es la búsqueda, en realidad, del fundamento del castigo. ¿Qué decía Platón en Protágoras, en el apartado 324a? Dice, y si quieres reflexionar, Sócrates, sobre el valor que tiene castigar a los injustos, eso mismo te hará ver que los hombres consideran que la virtud puede ser adquirida. En efecto, nadie castiga a los injustos con la atención puesta en o a causa de que cometieron una injusticia, a menos que se venga irracionalmente como una bestia. Acá Platón está inmortalizando de alguna manera o está tomando una posición muy clara respecto de cuál es la finalidad que tiene que revestir el castigo. No es simplemente una finalidad retribucionista o retributiva, sino que es necesario maximizar la felicidad del resto de la sociedad. Esto es un criterio prudencial de sesgo utilitarista, en donde busca con la pena maximizar un X estado de cosas. El que se pone a castigar con la razón aplica el castigo no por la injusticia pasada, pues no conseguiría que lo que fue dejase de ser, sino pensando en el futuro para que ni él ni quien ve su castigo vuelvan a cometer injusticias. Acá vemos que adopta de alguna manera dos criterios preventivos modernos del castigo. Quizás Platón, sin darse cuenta de que estaba hablando de una prevención especial, positiva, y de una prevención general. Y si lo hace con esta intención es porque piensa que la virtud es enseñable, pues castiga en prevención. Y lo dice claramente en este apartado. Pero si nosotros nos preguntamos cuáles son que es un poco lo que charlamos la clase pasada, ¿cuáles son las intuiciones básicas que tenemos nosotros como seres humanos cuando
tratamos de preguntarnos respecto de, bueno, ¿y cuál es el sentido que tiene la pena? Bueno, obviamente ese sentido que le da el ser humano ordinario, despojado de la intelectualidad, de la filosofía del derecho, o algún alumno o profesor avesado en materia de castigo, diría que en realidad lo que hacemos es querer devolverle a la persona el mal y lo robado, ¿no? Es decir, una secuencia, diría Hegel, irracional de dos males, ¿no? Obviamente, en líneas generales, lo que vamos a considerar como aquello que justifica y legitima la imposición de castigo es la necesidad de retribuir un mal por otro mal, ¿no? Que es la pena. Porque eso sería justo en sí mismo. Por el contrario, Platón no está defendiendo una posición que está necesariamente ligada a la idea retributiva, sino que está más cercana a una idea utilitarista, neoconsecuencialista. ¿Por qué? Porque la pena, lo que tiene el objetivo en Platón es tratar de enseñar la virtud, lo bueno, lo bueno. Tanto al autor del hecho, prevención especial, positiva, ya vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de prevención especial positiva, como a todos los demás integrantes de la sociedad, ¿no? Una prevención general, diciendo, no, miren, esta norma que el infractor violó no es aquella a la cual usted tiene que orientarse a los efectos de guiar sus relaciones intersubjetivas, sino que es la norma la que sigue teniendo este faro que usted debe continuar siguiendo. Pero más allá de que históricamente se pueda rastrear en Platón el origen de la disputa, en realidad fue Séneca el que inmortalizó en el siglo I este pasaje del diálogo entre Protágoras y Platón en su estudio sobre la ira. Y ustedes lo van a poder ver básicamente en muchos de los manuales de derecho que estudien, en donde se atribuye a Séneca la construcción o el disparador de un poco la frase que vimos, pero que en realidad es Platón históricamente el que la inmortalizó. ¿Qué decía Séneca en su estudio de la ira? Dice, porque como dice Platón, ninguna persona razonable pena por el hecho de que se haya delinquido, sino para que no se delinca. Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne pecetur. El pasado es irrevocable, el porvenir, el futuro, se previene. Y esto dio lugar claramente o sentó las bases o generó el campo propicio para desarrollar las teorías que ustedes en Elementos seguramente vieron respecto del castigo, ¿no? Y esta disputa, esta tensión constante entre dos posiciones bien antagónicas. Entre las teorías absolutas del castigo, quia peccatum est, en donde intentan honrar la función del castigo en la necesidad de afianzar la justicia, y en el ne pecetur, en teorías más emparentadas con las teorías relativas, donde en realidad adoptan, dependiendo, porque hay divisiones internas, adoptan criterios de sesgo utilitaristas cuando hablamos en la necesidad de aplicar el castigo a una persona por un injusto cometido. Obviamente, si arrancamos con la teoría absoluta de la pena, va a ser innegable, imposible no reflexionar o no acudir a las reflexiones de Kant que tiene respecto de esta posición del castigo, porque justamente es uno de los autores más importantes del idealismo alemán, junto con Hegel, quizás el de más fácil
de lectura. Hegel es un autor bastante complejo de seguir por la forma en la que escribió, pero tiene un sentido histórico también Hegel. Hegel estuvo proscripto, fue perseguido, entonces con el objeto de que de alguna manera no se advirtiera sencillamente su posicionamiento respecto de temas complicados de la época. Hegel encriptaba, si se puede así decir, ese pensamiento, ¿no? Kant es un autor mucho más lineal, mucho más sencillo de lectura y mucho más comprensible, no necesariamente pierde de alguna manera una profundidad analítica, y es por eso que hasta el día de hoy Kant sigue siendo uno de los autores más importantes del idealismo alemán. Y quizás el autor al que más se asocia fuertemente, quizás erróneamente, como yo les quiero presentar ahora, a la idea de que la pena, el fundamento de la pena es meramente la retribución. Obviamente, Kant entendía a la pena como un imperativo categórico que era utilizado o necesario para afianzar la justicia. Es decir, un imperativo categórico al delito. Al delito le debe seguir el castigo, y esa y la función que está detrás del castigo es justamente afianzar o garantizar la justicia. ¿Por qué? Porque lo importante es que todos los seres humanos experimenten, y esto es un poco, quedó inmortalizado en el pensamiento de Kant, experimenten en sus bienes lo que sus hechos valen, dice Kant. Obviamente, en el pensamiento kantiano, incluso neokantiano, igual hoy los neokantianos están un poco divididos entre afianzarse más en un pensamiento ortodoxo kantiano y por otro lado intentar construir una teoría de base kantiana, pero con un posicionamiento positivo, tratar de encontrarle la pena, una utilidad, y de alguna manera eso es lo que Public actualmente está realizando. Si llegamos lo vamos a ver. Que de alguna manera borra los límites entre lo que podría ser una teoría retributiva y una teoría de la prevención general positiva. Pero, volviendo al punto, y no me quiero ir, Kant, en el pensamiento kantiano siempre está o prima este criterio de justicia, o al menos así se lo presenta o se lo suele presentar a Kant, por sobre cuestiones consecuencialistas, por sobre cuestiones utilitaristas. Es decir, despoja de una finalidad la pena. Simplemente sirve para retribuir un mal irrogado. ¿Y esto que implica? Es que puede haber en Kant, y Kant así lo va a sostener con el ejemplo paradigmático de la isla, creo que alguno lo debe haber escuchado, en Kant se va a sostener la idea de que puede existir una pena que resulte necesaria por cuestiones de justicia, pero que carece de toda utilidad social, de que no sirve para nada, simplemente para afianzar la justicia. La idea de la disolución de la sociedad, en el ejemplo de la isla, es muy clara en ese sentido. Ya vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de la isla. Entonces, en el pensamiento kantiano es claro que perseguir con la pena determinados fines o buscar en la pena una utilidad es un posicionamiento ilegítimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se estaría instrumentalizando a la persona y se violaría o se vulneraría de alguna manera el imperativo categórico kantiano conocido por todos, ¿no? En el cual obviamente no se puede tratar a la persona como un medio, sino como un fin en sí mismo.
Es decir, la pena solamente va a tener sentido así cuando el autor sea digno de ese castigo, antes de que se piense en sacar cualquier tipo de provecho, decía, para él mismo o sus conciudadanos. Es decir, si no se... no se considera a una persona merecedor de ese castigo, no se puede de ninguna manera aplicar una sanción, por más utilidad que esa sanción represente. Es decir, la posibilidad de condenar inocentes para generar o maximizar un determinado estado de seguridad en la sociedad es borrada de plano del pensamiento kantiano. ¿Por qué? Porque esa persona no merece ser digna de ese castigo. Un utilitarista de corte anglosajón diría que a veces, penar inocentes puede maximizar la prevención del delito, ¿no? Y hay autores argentinos que así lo han sostenido con la crítica a la fórmula de Blackstone, la deben haber escuchado en algún momento, de cuál es la fórmula que te permitiría castigar a un inocente. Es decir, está habilitado castigar a un inocente cuando no se castiga 10 culpables, cuando no se castiga 100 culpables, cuando no se castiga 1000 culpables, cuando no se castiga 10.000 culpables. Bueno, de alguna manera nos sirve esta idea que está detrás de la fórmula de Blackstone, que se refiere más que nada a una distribución del error judicial, ¿no? Nos introduce en esta idea de que quizás, y no es que estoy diciendo, no lo digo yo, no lo sostengo, yo pienso y he escrito un paper sosteniendo lo contrario, o matizando esa posición, pero hay autores como Ezequiel Malarino, que es profesor full time de la Universidad de San Andrés, que sostiene que el rigor del principio de inocencia y su correlato en el indubio pro reo genera un estándar que en la literatura anglosajona es el más allá de toda duda razonable, tan severo que lo que hace es que se dicten muchas sentencias absolutorias a aquellas personas que en realidad eran verdaderamente culpables. Y esta cuestión hace que perdamos de vista que este rigor del principio de inocencia desatiende la misión de prevención de futuros delitos. Entonces, lo que dice es que muchas veces es necesario bajar ese rigor de ese estándar probatorio, incluso teniendo algún riesgo de que algún inocente sea mal condenado, porque de alguna manera vamos a encontrar un punto de equilibrio en la prevención del delito. Bueno, Kant diría que eso de ninguna manera puede ser, porque solo aquel que es merecedor del castigo es al cual se lo puede imponer. Me fui un poco por las nubes, pero bueno, no me pareció acertado hacer esta digresión. En otra de sus obras, Kant va a concretizar más su pensamiento. ¿Y por qué? Porque en Crítica de la Razón Práctica sostiene: en toda pena como tal tiene que estar presente ante todo la justicia, siendo esta la que integra la esencia del concepto. Es decir, proscribe cualquier consideración utilitarista que pueda esconderse o pueda buscarse con la imposición del castigo. La pena se impone, se aplica solamente porque el autor merece ser castigado por lo que sus hechos por lo efectivamente realizado, por lo injusto cometido. Y en este sentido, como les decía, era muy gráfico el ejemplo del pensamiento kantiano que tiene en el ejemplo que inmortalizó
Kant en la metafísica de las costumbres, de la disolución de una sociedad civil. ¿Y qué decía Kant? Aun cuando se disolviera la sociedad civil, con el consentimiento de todos sus miembros, es decir, dejamos de existir como seres sociales, antes tendría que ser ejecutado hasta el último asesino que se encuentre en la cárcel para que cada cual reciba lo que merecen sus actos. Y el homicidio no recaiga en el pueblo, que no ha exigido este castigo porque puede considerársele como cómplice de esta violación de la justicia. Y acá claramente vemos que con el ejemplo de la isla, Kant está aplicando los castigos solos para honrar conceptos de justicia, aunque esa pena carezca de toda utilidad social porque la sociedad civil se disuelve. Entonces, de alguna manera lleva al extremo el planteamiento retributivo de su pensamiento. Como una conclusión podemos decir que el fundamento de la pena para Kant consiste en realizar la justicia merced a la retribución del daño que infligió el autor. Las teorías absolutas, la retribución puntualmente, tiene muchas buenas ventajas. En primer lugar, de alguna manera se corresponde con el sentimiento primario de venganza del hombre, ¿no? Es decir, no hay esta disociación entre lo que la persona común siente que representa el castigo, cuál es el fundamento que legitima la imposición de un castigo, y lo que efectivamente sostiene esta teoría absoluta. Por otro lado, va a explicar consistentemente el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque la medida del castigo va a depender de la gravedad del hecho, es decir, a un hecho grave estará justificado una pena grave y a un hecho más leve estará justificado una pena más leve. Y por otro lado, respeta a ultranza el principio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque el límite de la pena siempre va a estar marcado por el merecimiento que el autor irroga con sus hechos. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna pregunta? No, entendió. ¿Sí se entendió? Una consulta. Respecto de esto del principio de culpabilidad, sí. Respecto de Kant, como venía diciendo, esto de en pos, o que podría ser una buena posibilidad de maximizar el castigo, a veces que entra en la bolsa algún inocente. ¿Esto con la mano de la culpabilidad no me suena o no entendí bien una de las dos? No, pero Kant no sostiene eso, ¿eh? Entonces no entendí bien. Por eso, Kant no sostiene. Yo lo que digo es que hay autores que de alguna manera controvierten esa posición. Kant, si el fundamento de Kant es que la pena solamente se aplica para afianzar la justicia porque el autor lo merece por los actos cometidos, no podría nunca aplicarse una pena a un inocente. Ahora sí, perfecto. Porque eso sería ilegítimo. No eso sería ilegítimo. ¿Por qué? Claro. Porque estarías instrumentalizando a la persona con el objeto de maximizar la felicidad del resto de la sociedad porque se siente más segura, porque se castigó a una persona. En realidad no lo estás tomando a la persona como un fin en sí mismo, sino como un medio para conseguir esa maximización cuando él no merecía ser castigado. ¿Sí? Bien, perfecto. Bárbaro, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta o seguimos? Bueno, su silencio me indica que continuamos. Bueno, sin embargo, y esto es lo que le quiero presentar, en otros pasajes de la obra de Kant lo vemos un poco más proclive a aceptar cuestiones prudenciales, a aceptar criterios utilitaristas que de alguna manera controvierten abiertamente el planteamiento o la idealización que se hace de Kant respecto del padre del retribucionismo. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver claramente cuando en la metafísica de la costumbre Kant trata el delito de lesa majestad
y la habilitación del ius graciandi, es decir, el derecho de gracia. Básicamente, lo que dice es que cuando una sociedad se alza en contra del monarca e intenta asesinarlo, delito de lesa majestad, pero falla en su cometido, porque se repele el ataque, el monarca tiene la posibilidad, o sea, a todas esas personas les merecería la pena de muerte en la época en la que escribía Kant. Entonces digo, no podemos hacer un anacronismo histórico. Kant escribía en una época, en un contexto, en donde la pena de muerte estaba legitimada. Bueno, a esas personas les correspondería la pena de muerte, pero el monarca se va a enfrentar a una situación dilemática, porque la pena de muerte, es decir, aplicar el castigo que sus súbditos se merecen, implicaría disolver la sociedad civil. Entonces, Kant va a decir, no, bueno, como es necesario preservar la sociedad civil por sobre el imperativo categórico de la pena, el monarca está legitimado a perdonar. Es el único que tiene el derecho de gracia. Y vemos que en realidad lo que se esconde en el pensamiento o en la solución kantiana del problema que plantea el delito de lesa majestad es una idea preventiva, más bien utilitarista, que es la de no aplicar la pena para preservar a la sociedad civil, a pesar de que era necesario o que era imperativo de acuerdo al planteamiento duro kantiano que se suele leer. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Lo que quiero decir, si volvemos un poco al ejemplo de la isla, lo que dice es, antes de que se disuelva la sociedad civil, es necesario castigar a cada uno de los asesinos, o aplicar la muerte a cada uno de los asesinos. Y acá Kant se estaría alejando de esa misma situación, porque la idea quizás contractualista, claramente contractualista, que se esconde detrás del pensamiento kantiano, es necesario preservar la sociedad civil porque es en el único lugar donde existe justicia exterior. Es decir, disolver la sociedad civil implicaría volver a un estado de naturaleza, y en estado de naturaleza solamente tiene derecho aquel que detenta el poder. Me explico, la idea de esta preservación de la sociedad civil es la que motoriza la anulación del castigo por un fundamento utilitarista. Es preferible no aplicar el castigo porque de esa manera seguimos viviendo en sociedad. Y una sociedad lo que nos permite es administrar el conflicto, administrar el castigo, administrar el dolor. Acá en el chat alguien escribió una clara raíz maquiavélica, ¿no? Tiene claramente, está emparentado Kant en este punto con el pensamiento de Maquiavelo, sí, efectivamente. Pero no solamente vamos a encontrar la aceptación de criterios prudenciales en Kant en el ejemplo del delito de lesa majestad, por el contrario, cuando nosotros vemos cuál es la solución que Kant propone para el famoso caso de la tabla de Carneades, que ya lo vamos a ver cuando tratemos de el estado de necesidad exculpante. ¿Alguno sabe cuál es el ejemplo de la tabla de Carneades? ¿O lo analizaron en otras materias? ¿Vieron cómo? Sí, cuando... El ejemplo, no la solución, digo, o lo que se explica sobre estado de necesidad exculpante, sino... Sí, sería, dejar que otro muera para salvar tu propia vida. En este caso, en un ejemplo de un naufragio. Sí, lo que dice el ejemplo es que hay dos náufragos en donde se topan
con una tabla, la tabla solamente banca a una persona, uno se sube y el que está todavía flotando o nadando, para salvar su vida, arroja al otro de la tabla y el que es arrojado muere. ¿Se puede castigar a esa persona? Bueno, están las cuestiones de el estado de necesidad exculpante que entran de por medio y están... exactamente, Guillermo, ¿no? Te fuiste del audio, pero bueno, me es más fácil si cuando estoy pasando filminas, si hablan, porque así no salgo de la filmina nada más. Bueno, pero ¿qué decía Estoy Kant? escuchando ¿Qué decía Kant para este ejemplo? ¿Cuál es la solución kantiana? Que claramente se percibe en la metafísica de las costumbres. Dice: no puede haber, en efecto, ninguna ley penal que imponga la muerte a quien un naufragio, corriendo con otro el mismo riesgo de muerte, le arroje de la tabla en la que se ha puesto a salvo, para salvarse a sí mismo, porque la pena con que la ley amenazara, no podría ser ciertamente mayor que perder su vida. Repito, porque la pena con la que la ley amenazara no podría ser ciertamente mayor que perder su vida. ¿Qué teoría les parece que estaría? Cuando utiliza el término amenazar, claramente no está hablando en términos retributivos. No, claramente no, pero de lo que recuerdan de elementos. ¿Y de prevención general? No. No, pará. No, Sí, está bien. prevención general sí, perdón. Prevención general sí, pero ¿qué tipo de prevención general? Negativa. Bien, bien. Entonces vemos que en realidad está viendo al hombre como haciendo cálculos de costes y beneficios, ¿no? Y ese posicionamiento, para no aplicar la ley, el castigo en la tabla de Carneades, se emparenta no ya con una teoría absoluta, sino con una teoría relativa de corte general negativo, ¿no? Exactamente. En este caso, semejante ley penal no puede tener efecto pretendido, porque la amenaza de un mal que es todavía incierto, el de la muerte por sentencia judicial, no puede superar al miedo ante un mal cierto, es decir, morir ahogado, ¿no? Como les decía, lo que se esconde detrás del pensamiento kantiano es un manifiesto prevencionista, utilitarista. ¿Por qué? Porque encuentra al hombre como una persona, como el homus economicus, que se dice, una persona que está haciendo cálculos económicos todo el tiempo. Su vida se rige por los cálculos económicos sobre la conveniencia o no de realizar determinado comportamiento, frente a un coste negativo que se puede cargar. El coste negativo sería la pena, ¿no? Y claramente es una afrenta al posicionamiento clásico que se suele leer de Kant. Yo simplemente les quise traer estos dos ejemplos porque, si bien Kant claramente en sus bases es retribucionista, ha hecho excepciones en estos dos casos o mejor dicho, ha matizado su posicionamiento filosófico respecto de la necesidad ad ultranza de aplicar el castigo como imperativo categórico que debe seguir al delito. Al menos, en el delito de lesa majestad y en la solución que brinda a la tabla de Carneades. Con lo cual, hay que matizar el pensamiento kantiano en este sentido. Hegel también va a defender una posición retributiva del castigo, aunque con el desarrollo posterior de su pensamiento matizó un poco su posición. ¿Por qué? Porque Hegel, para Hegel, el delito, ¿sí?, no va a configurar un ataque particular a una persona. No es lo que estaba en el pensamiento hegeliano como
como explicación del delito, sino que lo que el delito hace en realidad es atacar la estructura social de una determinada comunidad en derecho, ¿no? Es decir, el delito controvierte cierto estado de juridicidad, ¿no? Y ese estado de juridicidad es el que regula las relaciones intersubjetivas, es decir, en sus palabras, el derecho en cuanto a derecho. Básicamente, y en términos coloquiales, lo que Hegel va a decir es que el delito lo que va a atacar no es, o lesionar, no es a la persona de carne y hueso, o no es esa la explicación más importante que tenemos que atender al delito. El delito lo que va a lesionar es, o va a tender a negar la validez de un determinado comportamiento institucionalizado. Las normas sirven como nodos de regulación social. ¿Y en qué sentido? Nosotros sabemos lo que está permitido y prohibido a partir de las normas en sí mismo. Nosotros sabemos que para organizar nuestra vida tenemos que respetar o realizar determinados comportamientos que encuentren comunión con los postulados normativos que están en las leyes. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente, cuando nosotros nos organizamos, tenemos que tratar de hacerlo de forma tal que respetemos el mandato normativo presente en la norma. Es decir, tenemos que organizarnos de forma tal de que no matemos a las personas, tenemos que organizarnos de forma tal en el cual no podamos quitarle por la fuerza las cosas a las personas, o con violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacen las normas es establecernos el marco dentro del cual los contactos intersubjetivos son válidos. Cuando nosotros salimos de ese marco, porque de alguna manera realizamos el comportamiento proposicional que está presente en la norma, es decir, porque le quitamos la vida a una persona sin estar justificado, lo que hacemos es mandar un mensaje a la norma diciendo: vos no regís. Este no es el punto de referencia que tiene que tener la sociedad para mantener una relación intersubjetiva válida. Ahora, la norma que va a empezar a regir es la de mi comportamiento. ¿Y cuál es? Obviamente esa afrenta, ese ataque que se hace a la norma, lesiona este estado de juridicidad previo. Y entonces el castigo lo que va a hacer es negar la validez de esa configuración social que está expresando el autor del hecho. Cuando el castigo se aplica, no solo para el infractor, sino para también el resto de la sociedad, manda un poderoso mensaje diciendo: no, ojo, esta no es la configuración social a la que ustedes tienen que anudarse su comportamiento en el futuro al autor y a la sociedad en general, sino que la forma válida de relacionarse intersubjetivamente es la del valor que está presente en la norma. El no matarás sigue siendo vigente. Entonces, de manera contrafáctica, el castigo lo que hace es reafirmar la validez de esa norma que nos determina el marco de las relaciones intersubjetivas válidas. Perdón, no sé si estoy perdiéndome un punto esencial, pero como que todo lo que dijiste hasta recién me suena mucho más prevencionista que retributivo. Y sin embargo, Hegel está marcado en las teorías retributivas. Sí, ¿por qué? Y ahora venía, porque la anulación del delito es la retribución del mismo valor en el pensamiento hegeliano. Cuando Jacobs estructura su teoría, y ya lo vamos a ver, adopta un planteamiento, un posicionamiento hegeliano que matiza con cuestiones
con cuestiones, con otras cuestiones que no vienen al caso. No me voy a meter Por eso me confundí porque... No me voy a meter en ese tema. Hay un punto de contacto, de base, son en la base, entre el pensamiento hegeliano y el de la prevención general positiva, de corte jacobiana, por así decirlo. Por eso me confundí porque Pero cuando... en Hegel, sí. No, que por eso me confundí porque cuando Jacobs habla dice algo bastante parecido, cuando Sí, habla de prevención general positiva. claro, pero para Jacobs la anulación del delito no es la restribución del mismo valor, ¿sí? Ahí está la diferencia. Bueno, ¿qué decía en Fundamentos de la Filosofía del Derecho Hegel? La anulación del delito es la retribución del mismo valor. Y acá estamos viendo de que el merecimiento está presente en el pensamiento hegeliano. En la medida que, según el concepto, es la lesión de la lesión y según la existencia, el delito tiene una determinada extensión cualitativa, calidad, y cuantitativa, cantidad. Con lo cual, también su negación, la pena, el castigo, como existencia, tiene una existencia tal. Es decir, que tiene una dimensión, el castigo tiene una dimensión cualitativa y una dimensión cuantitativa para Hegel. Y debe retribuir el mismo valor del comportamiento infractor. Entonces el delito representa una negación del derecho y el castigo una respuesta. Por tu directriz no me rijo. Esta es la forma correcta en la que te tienes que anudar tu comportamiento. Una negación de la negación. Es como si fuese todo parte del mismo ser, ¿no? ¿En qué sentido? Como que tanto el delito como la pena terminan siendo las dos caras de una misma moneda. Porque uno es la lesión y otro la lesión de la lesión que responde a la primera. Vos decís la negación infinita en términos matemáticos. Claro. Bueno, Hegel va a decir que no es la suma irracional de dos males, sino que es la reafirmación contrafáctica de un estado de un determinado estado de juridicidad. Trata de alejarse un poco de la idea de que en realidad es la suma de dos males, un mal negativo y un mal positivo. Un mal positivo, el castigo que viene de alguna manera a generar un efecto positivo. ¿Por qué? Porque tiene todavía esa base retributiva que ahí es lo que estoy poniendo en la filmina, ¿no? Obviamente esta posición tiene punto de contacto con la prevención general positiva, ¿no? No hay duda que sí, porque el propio Jacobs parte en su Lehrbuch, cuando ustedes ven las notas, de una posición hegeliana, de corte hegeliano, que después obviamente la matiza, la reescribe, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Pero en Hegel se mantiene esta base retributiva. ¿Por qué? Porque la retribución tiene que configurar un valor equivalente en la contradicción normativa. Yo no debo aplicar más castigo o menos castigo que el que se merece el autor, ¿no? El respeto al principio de culpabilidad sigue estando muy presente en Hegel, ¿no? Y además, porque Hegel no encuentra detrás del castigo un fin utilitarista. No dice, señores, esto va a generar mayor felicidad en la sociedad, sino que lo que busca es que de alguna manera, restablecer ese status quo de juridicidad previo con el castigo. Nada más ni nada menos. O sea, no genera mayor felicidad ni en la víctima ni en la sociedad, al menos no directamente, no es lo que busca Hegel, ni tampoco busca el mejoramiento del autor, como puede ser una prevención especial positiva, ¿no? Sino simplemente afirmar que la norma que rige las relaciones sociales es esta, y punto. Y la medida de ese castigo está determinado por el merecimiento del autor. ¿Se entendió? Y tiene una lógica, sí. Tiene una lógica. ¿Por qué? Porque si Hegel aceptara la intromisión de estos criterios prudenciales o de estos criterios utilitaristas, se estaría tomando a la persona no como una persona en derecho, sino como otra cosa, como un objeto al cual se lo puede asustar. Y así
Hegel en el fundamento de la filosofía lo deja claramente cuando dice: importaría tratar al hombre no según su honor y libertad ni según su dignidad, sino simplemente como un perro al que uno amenaza levantándole el palo. Es decir, como un simple objeto, no como una persona en derecho, no honrando la dignidad de la persona. Cuando el castigo se aplica en la idea hegeliana, se honra al infractor como un ser racional. ¿Sí? El castigo hace que se honre a la persona como un ser racional. Pero vamos a ingresar ahora, no sé qué hora es, nada, estamos bien, vamos a ingresar un poco en las teorías, dejamos un poco de lado la explicación de las teorías absolutas y ya entramos en el campo de las teorías relativas. Como ustedes saben, las teorías relativas tienen distintos... ¿Hasta acá alguno tiene alguna duda, alguna reflexión que quiera hacer o simplemente seguimos? No, se entendió perfecto. ¿Sí? No, nadie tiene ninguna inquietud, ninguna duda, nada. Obviamente podríamos estar hablando horas y horas y horas. Tenemos una clase de 1 hora y media nada más, ¿no? Pero mi idea es que les quede bien el pensamiento kantiano-hegeliano presente, ¿no? Y obviamente, si bien hay puntos de contacto entre lo que es la prevención general positiva moderna y el pensamiento hegeliano, Hegel de alguna manera sigue manteniendo esa base retributiva. Obviamente sirvió para el desarrollo de la prevención general positiva, no hay dudas. Bueno, la teoría de la prevención general negativa, ¿no? En su formulación original, lo que ve en la pena es la utilidad preventiva de intimidar a autores potenciales para que no cometan en el futuro delitos. El castigo lo que hace, o la pena en sí mismo, lo que va a generar es un efecto preventivo de manera de inhibir a futuros delincuentes, delincuentes para que cometan el hecho. Básicamente lo que trata de hacer es interferir en el razonamiento del autor en la ponderación entre los beneficios y los costos de su comportamiento. El castigo estaría visto como un costo que se le carga al autor por la obtención de un determinado grado de motivo egoísta, que es, por ejemplo, tomar por la fuerza algo, y entonces vería a la persona haciendo cálculos, ponderando entre si le conviene o no realizar el comportamiento. Esto lo que hace es que a la pena, al cargarle ese coste en esa ponderación, lo que haría sería inhibir ese comportamiento, porque el autor vería que sería antieconómica la realización del delito, ¿no? Básicamente esa es la idea que está detrás de la prevención. Y un poco lo que veíamos del Kant preventivo tiene sentido a poco que se repara que el padre de la teoría de la prevención general negativa fue von Feuerbach, quien paradójicamente fue uno de los primeros autores que sostiene la intromisión de criterios prudenciales en el análisis del fundamento del castigo, y era discípulo kantiano. Entonces, la importancia de matizar el pensamiento de Kant me parece históricamente correcta. También esta teoría, como ustedes la pueden ver en los manuales, se la denomina teoría de la coacción psicológica. ¿Por qué? Porque les dije, lo que hace es inhibir los motivos egoístas dirigidos a la comisión del delito, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Cuando yo genero otros motivos egoístas contrapuestos, como son la imposición del castigo. Entonces la persona psicológicamente se inhibe de la realización del delito, ¿no? Y esto lo que genera es que la sociedad crea que a toda realización del delito le sigue la imposición del castigo, ¿no? Y que ese mal será mayor que el disgusto que proviene de no satisfacer el impulso de cometer el hecho, decía Feuerbach. Pero
Esta teoría tiene muchas debilidades, quizás una de corte kantiana o hegeliana sería que instrumentaliza al hombre para satisfacer necesidades sociales, ¿no? Y con eso lesionaría a la persona. ¿Por qué? Porque en vez de tomarla o como un ser racional o como un fin en sí mismo, dependiendo del autor que sigamos, la tomaría simplemente como un medio, un objeto para conseguir un fin que está por fuera de la propia persona, que es justamente evitar que otras personas cometan ese hecho. Y además no respetaría o no fijaría la determinación del castigo anclada al respeto al principio de culpabilidad, porque para lograr inhibir los comportamientos, quizás sea necesario irnos por fuera de lo que el autor merecería en caso de que lo cometa. Es decir, si la persona merecería 2 años, y en la ponderación diría, bueno, está bien, quizás por 2 años me arriesgo a cometer este hecho porque el beneficio que reputaría de conseguir el delito sería mayor, entonces, bueno, nada, el legislador, el jurista, estaría tentado a sostener un aumento en la graduación de la pena con el objeto de conseguir esa inhibición, es decir, cargar un mayor coste de lo que objetivamente merece el autor, ¿no? Y obviamente borra los límites del principio de proporcionalidad y de culpabilidad. Pero además, la comisión de todo delito demostraría la derrotabilidad de la propia teoría, porque cada delito demostraría que al menos en esa persona no tuvo los efectos pretendidos y la teoría carecería de sentido. A ver, y esta es la mayor debilidad que tiene la teoría, porque pensar que la sociedad está integrada absolutamente por personas que guían sus comportamientos a partir de ponderar costos y beneficios, es algo bastante errado. Nosotros, si bien ponderamos muchas veces, la mayoría de los comportamientos que realizamos no hay reflexivamente una ponderación detrás. No existe esa ponderación. Quizás tenga cierta virtualidad y cuando el contenido delito, cuando el delito tiene un contenido económico, ¿no? Quizás tenga cierta vigencia o tenga cierta o se genera un campo propicio en el cual la teoría tenga cierta virtualidad, pero no sirve para explicar no sirve para explicar o no sirve para aplicarse al resto de los delitos. Y justamente esta es la mayor flaqueza que tiene la teoría, más allá del inflacionismo punitivo que podría llegar a generar por borrar los límites del principio de culpabilidad. Sí. Profe, además, en ese sentido del daño económico, también estaría centrado solamente en una parte de la sociedad. Porque el que no tiene problema económico no le importa. Es decir, claramente. ¿En qué sentido? No te y entendí. lo hago simple. Yo te pongo una pena para que vos no rompas los límites de velocidad. Basta con ir en la ruta y darse cuenta de que nadie lo respeta. No, está bien, obvio. Por eso digo. Es más complicado una persona que si esa multa que recibiría le cambia su economía al que no le cambia absolutamente nada a su economía. Ahí también no sería aplicable tampoco a toda la sociedad. Claro. Sí, claro. No, es más, o sea, el ejemplo que diste demostraría la derrotabilidad de la teoría y demostraría que en realidad lo que verdaderamente intimidaría a la persona no es la medida del castigo, no es el contenido del coste que se carga el comportamiento, sino que ese coste efectivamente se ejecute. Es decir, si la persona tiene 100% de seguridad de que va a ser detenida, seguramente no cometa el hecho. Y esto trae una consecuencia, que es el efecto migratorio de ese comportamiento a
otros comportamientos en donde la seguridad o la certeza es mucho menor. ¿Me explico? Y desde esta posición, además, volviendo a lo que decías hace un rato, sería bastante fácil, yo no estoy de acuerdo, pero sería bastante fácil defender o contestar la pregunta de si se puede castigar a un inocente, o si es válido castigar a un inocente. Porque para lo que es la teoría de la prevención negativa serviría muchísimo. Claro que sí, claro que sí. Al Y es más, contrario. el tema de más allá de cualquier duda razonable es un obstáculo bastante grande para aplicar la prevención negativa. Así que, no, sí, tenés razón. Pero bueno, ¿alguno tiene algún otro aporte, alguna duda? O seguimos adelante? Sí, yo lo que iba a decir justamente era esto, que si cada persona o el No que sé quién me pretende, habla. No me aparece. Ignacio, Ignacio, no me figura. quien va a cometer algún ilícito, evidentemente también pretende salirse con la suya. Por consiguiente, esto que usted comentaba de uno nunca, es casi imposible Es la tener 100% de certeza que va a ser detenido. Por es consiguiente, esa ponderación siempre tiene una ventaja de, bueno, puedo tener tal sanción si me agarran. es la eficacia de la aplicación y no la medida del Claro, castigo lo que inhibiría exactamente. o el efecto disuasorio que puede interferir en el comportamiento humano, me parece. Y Bueno, basta ver con la... hay estudios empíricos bueno, que lo han intentado demostrar. Es más el Basta ver, control que la propia sanción. basta ver con todo lo que pasó durante este año y el pasado con las restricciones por cuarentena, de cuál era la No, supuesta... pero vamos a un ejemplo mucho más claro. Ustedes saben que en la curva de la autopista Ilia, saliendo o entrando de Capital, ahí donde está donde está el Four Seasons, hay una cámara, ¿sabían? Una cámara Sí. que no permite ir a 80. ¿Quién va a más de 100 ahí? Nadie, más de 80. ¿Quién va a más de 80, digo, ahí? Nadie. ¿Por qué? Porque se sabe que está la cámara. Pero al margen de que se sabe que está la cámara, si yo sé que hay algo que no funciona, podría ir a más. ¿Por qué? No Y voy a más porque de 80. vive por ahí, sabe que la cámara funciona y que la multa llega. No, porque la cámara funciona justamente y sé que Por eso, por eso. sé que me va a captar el auto y por eso sé que en ese momento no es instantáneo, no me voy me va a labrar la infracción. Bueno, esto es Bueno, así. basta pensar en el programa ese que está en el celular que te avisa dónde hay cámaras cuando vas con el auto, no me acuerdo cómo se llama. Waze. Creo. Alguien usa eso porque evidentemente cuando no hay una cámara no le importa ir a 100. Bueno, por eso. Bueno, no perdamos tiempo, entramos en Sí, la también está el que no le importa porque no lo afecta. Es decir, yo le doy un ejemplo claro. Yo tuve un jefe mío que llegó a pagar en su momento, cuando vendió el auto, $10.000 de multa, porque no le importaba. Es decir, a él no le afectaba ni le cambiaba su economía. Entonces al Sí, tipo no le importaba a que le hicieran también 25.000 multas porque no era la sanción, no lo inhibía a no hacerlo. puede ser también, puede ser. Y bueno, profe, igual no es por eso que justamente falla la teoría, porque está asumiendo que todo el mundo piensa de la misma manera dentro de una sociedad, cuando en Claro. realidad todos tienen diferentes motivos. Sí, claro, totalmente. Pero vemos que en realidad la eficacia, cuando lo queremos medir en la generalidad, es lo que realmente inhibe a la mayor cantidad de personas. ¿Sí? Eso es lo que se comprobó al menos. Bueno, la teoría de la prevención especial acá cambia el eje de la visión utilitarista porque no se intenta influir en la sociedad en sí mismo o en el resto de la sociedad para que no cometa un delito de manera preventiva, sino que apunta a corregir a que la persona que cometió el delito en el futuro no lo vuelva a cometer. Básicamente pone a la idea de la reincidencia y como el centro, el faro en el cual el castigo lo que tiene que hacer es evitar justamente
esa posibilidad, ¿no? Obviamente, el padre de la prevención especial fue Frank von Liszt con su famoso programa de Marburgo, ¿no? Que el objetivo, justamente como les dije, es que con la pena lo que se intenta es evitar que la persona en el futuro vuelva a cometer el mismo delito a partir de 3 métodos diferentes. En primer lugar, mediante la inculcación de motivos altruistas, el autor podría ser corregido, es decir, aquellas personas a las cuales fácilmente resultan corregibles, quizás la imposición del castigo no ejecutable, la idea de la condicionalidad de la pena está muy presente acá. Solamente me quedo con el efecto comunicativo, ¿no?, de la sanción, pero no con el dolor, con el elemento aflictivo del castigo. Me sirve simplemente ya para corregirlos. Después va a haber personas que necesitan en realidad realizar algún tratamiento de corrección, para lo cual obviamente el castigo sí se va a ejecutar, pero en la etapa de ejecución lo que se va a hacer es tratar de corregir. El tratamiento penitenciario lo que va a hacer es de alguna manera corregir al delincuente, y va a decir von Liszt que bueno, hay personas que son incorregibles, en donde el encierro pasajero permanente lo que genera es se inocuiza a la persona con este encierro, y de esa manera en el futuro el efecto negativo del encierro lo que genera es el efecto positivo de la prevención, es decir, si la persona está encerrada 30 años, durante 30 años no cometió delitos, ¿no? Esta es la idea de aquellas personas que se basan sobre la peligrosidad, es decir, sobre la imposibilidad de esa corrección. Solamente será liberado cuando la peligrosidad desaparezca, y no será liberado cuando la peligrosidad siga presente. Obviamente la teoría de la prevención especial lo que tiene es un problema, que es que llega a soluciones injustas. ¿Por qué? Porque si a nosotros lo que nos interesa es, o el faro que de alguna manera alumbra el fundamento de la imposición del castigo, es evitar la reincidencia, ¿no? No tendría ningún sentido aplicar un castigo en aquellos casos en donde sean únicos e irrepetibles, porque no vamos a estar en presencia de un autor corregible, porque no va a poder volver a cometer en el futuro ese castigo, ¿no? Y claramente la impunidad llevaría a la impunidad, por ejemplo, del parricidio o el matricidio, es decir, el homicidio agravado, lo cual obviamente sería absolutamente insostenible desde un punto de vista de la prevención general, ¿no? Ni tampoco de la retribución. Con lo cual, esta teoría llevaría a que aquellos casos irrepetibles no serían merecedores de sanción, porque en el futuro no los volverían a cometer las mismas personas. ¿Por qué? Porque ya no tienen madre ni padre, básicamente, ¿no? Entonces, esta es una solución de base injusta. No me voy a detener mucho en las medidas en las teorías de la unión. Las teorías de la unión lo que buscan es maximizar aquellos beneficios por la consideración de las posibilidades que tiene cada una de las teorías antes analizadas, y buscan de alguna manera disminuir aquellas falencias de esas teorías, ¿no? Por eso se las denominan mixtas. Uno de los representantes más claros es Roxin, cuando en su Lehrbuch sostiene que la pena sirve a los fines de la prevención especial y general. Mezcla dos teorías distintas. Está limitada en su magnitud por la medida de la culpabilidad, es decir, la retribución, pero puede quedar por debajo de esa medida en tanto lo hagan necesario exigencias preventivo especiales y no se contrapongan a ello requisitos mínimos de prevención general. Básicamente lo que dice es, la medida de la pena está determinada por el merecimiento del autor. Una posición clásica retributiva. Pero va a haber veces en donde se va a poder
modificar este quantum porque no sea necesario una corrección muy fuerte del autor o porque tampoco lo ameriten exigencias preventivos generales, porque la sociedad es una sociedad absolutamente segura que la no imposición justa de una sanción a un determinado comportamiento no haría ver al resto de la sociedad que ese comportamiento de alguna manera se estaría legalizando. ¿Me explico? Entonces, tiende a corregir, no para arriba, sino siempre para abajo, la medida del castigo por nociones preventivos especiales y preventivos generales. Básicamente, esto es una solución que acrecienta las antinomias que tienen entre los fines de la pena, porque no logra conjugar las tensiones que conllevan a la aplicación de una teoría y la otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un caso la prevención especial reclama una pena superior a la medida de la culpabilidad? Porque es un autor sumamente peligroso, entonces sería necesario un tratamiento penitenciario correctivo mucho mayor que el que nos posibilitaría la medida de la pena en punto a la culpabilidad. La respuesta claramente sería que no se podría. Entonces, de alguna manera, está acrecentando las antinomias entre el beneficio de la prevención especial, ¿sí?, y el beneficio de respetar el principio de culpabilidad de la retribución. Esto ya no tiene mucho sentido y vamos a ingresar en la teoría de la prevención general positiva. No creo que pueda llegar a dar la posición de Pavlik, pero quizás le robo unos minutitos a Santiago el martes que viene y si le robo unos 10 minutos la puedo explicar, que me parece interesante. Obviamente, como ustedes saben, la teoría de la prevención general positiva hoy es la dominante en el mundo, en la literatura, para, de alguna manera, explicar el porqué y el para qué de la pena, ¿no? Aunque obviamente tiene muchas versiones dependiendo del autor que toquemos, pero que en realidad no afecta la base fundamental de la posición. Por un lado, en su formulación clásica, lo que va a sostener que la pena va a cumplir una función muy clara, que es ratificar la vigencia de la norma como un modelo de orientación social. Una postura muy de base hegeliana. Pero además, de esta forma, va a cumplir funciones secundarias o coadyuvantes, que es que va a internalizar en la sociedad el valor que está detrás de la norma, que es el no matarás, y lo hace que ese valor la sociedad lo internalice como propio. ¿Por qué? Porque si no se, de alguna manera, se afianzara esta vigencia y no se lograra la internalización de que el marco al cual tengo que anudar el comportamiento es el valor que está presente en la norma, lo que generaría es un efecto de erosión, ¿sí?, de la sanción, que de alguna manera socavaría a la larga la vigencia de la norma. La sociedad la dejaría de lado y comenzaría a anudar su comportamiento en una dirección social distinta. ¿Me explico? Por eso es importante que el castigo no solo restablezca, sino que haga surgir en la sociedad que es un valor deseable, ¿sí? Obviamente la falta de reacción, la falta de castigo, lo que va a hacer es quebrantar la vigencia de la norma y de alguna manera anularía la posibilidad de que sea un punto de referencia en la orientación social de las personas, ¿no? La norma ya no vale, no rige, y por ende yo anudo mi comportamiento en una dirección, en una configuración social distinta. Básicamente la que propone, el modelo de orientación que propone quien está infringiendo la norma.
Como les decía, el mensaje del quebrantamiento de la norma es un mensaje muy serio, que tiene que ser interpretado con una frase que es usual decirla, que es: por tu directriz no me rijo, esta norma no vale para mí. Y ese sería el momento 1 de la negación, cuando se niega el valor de la norma como modo de orientación social. Contra este mensaje, obviamente, la sociedad reacciona con un mensaje contrapuesto. Por eso la idea de reafirmación contrafáctica. Y es justamente la imposición del castigo. Y este mensaje lo que hace es, no solo para el autor, sino para el resto de la sociedad, afirmar de manera contrafáctica que la norma es la que sigue rigiendo y es la que tenemos que respetar cuando queremos relacionarnos intersubjetivamente con el resto de las personas. Entonces, de alguna manera, deberíamos preguntarnos entonces, ¿por qué necesitamos seguir sosteniendo el elemento aflictivo del castigo si nos podemos quedar con la comunicación? Una sanción que no se ejecuta, podría decirse, de todas maneras, manda este mensaje diciendo: no, mirá, este no es el modelo de orientación social que tenés que seguir, sino este. Digo, ¿por qué debería ser necesario rogar dolor? Bueno, Jacobs lo contestó muy claramente en la pena estatal, donde claramente indica que la razón que está detrás la razón que está detrás de la necesidad de ejecutar el elemento aflictivo del castigo es la necesidad de afianzar una expectativa cognitiva en la sociedad. Es decir, esta expectativa cognitiva de que va a poder seguir ejerciendo sus derechos con relativa seguridad. La pena lo que hace es afianzar esta seguridad cognitiva. Es decir, no voy a tener que realizar como integrante de la sociedad un esfuerzo superior para ejercer mis derechos. Es decir, vamos a un ejemplo cotidiano. Muchas veces, dependiendo de dónde estemos, cuando llegamos a altas horas de nuestra casa y queremos ingresar el auto al estacionamiento, la persona, dependiendo de cuán segura se sienta, puede adoptar diferentes cursos de acción. Puede, si se siente muy segura, porque vive en una sociedad muy segura, ingresar directamente sin tomar ningún recaudo, siquiera mirar a sus costados, porque está segura de que no va a haber personas que la van a estar esperando para una entradera. Puede tener cierta desconfianza porque no vive en una sociedad tan segura o porque ese barrio no es tan seguro y entonces toma una posición más expectante de alerta. O puede tomar aún una posición más grave, que es dar vuelta a la manzana 2 o 3 veces hasta asegurarse de que nadie lo sigue ni nadie lo está esperando. Obviamente eso es justamente la confianza cognitiva a la que Jacobs se refiere. La ejecución del castigo lo que hace es que le brinda ese sentimiento de seguridad a la sociedad, de que sus derechos van a seguir siendo respetados en el futuro y que va a tener la tranquilidad necesaria de ejercerlos. Obviamente nosotros normativamente vamos a tener cierta confianza, o vamos a tener derecho en confiar que el resto de las personas con las que vivimos van a respetar las normas. Ese es un principio básico. Pero cognitivamente sabemos que con frecuencia hay alguna que otra persona, por ejemplo en el tráfico viario, que no respeta las normas de seguridad, ¿no? Obviamente a partir de vivencias personales, sesgos culturales, sesgos sociales, sesgos educativos, etc.
¿no? El carácter aflictivo del castigo lo que va a hacer es asegurar cognitivamente a la sociedad. ¿Por qué? Porque la ejecución del castigo al infractor le va a dar seguridad de que sus derechos van a ser respetados y que no serán turbados en el ejercicio, ¿sí? No va a ser molestado en el ejercicio de sus derechos. Es decir, va de alguna manera a profundizar esa confianza de que el resto de las personas con las que se relaciona respetan las normas. Y este es el punto clave en por qué es necesario ejecutar el castigo. Obviamente esto no niega como que exista un efecto secundario en donde que frente a la prevención general, ¿no?, se dé un efecto secundario negativo en donde esta amenaza del castigo o esta ejecución de la aflicción del castigo inhiba al resto de la sociedad y no realicen los comportamientos que tiendan a infringir las normas. Pero este es un efecto secundario no buscado, por ejemplo, por Jacobs, ¿no? Obviamente, y acá me parece que ya llegamos, ya son las 8, con lo cual yo diría lo siguiente: cortemos acá, porque acá comienzo la presentación del discípulo de Jacobs, que es Michael Pavlik. Me tomo unos minutos de la clase que viene, Santi, te vi que estás por ahí, no sé si lo estás, pero bueno, si no, me tomo unos 10 minutos, como mucho, de la clase que viene, explico la posición que hoy está más en boga, no solo en la doctrina alemana, sino también en la española y en la argentina, y ya después entramos con bien jurídico y demás. ¿Les parece? Pues ya estamos pasados y no quiero pasarme, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profesor, yo tengo una duda, pero no sé si empecé a leer bien, pero Wessel no explica nada de esto en las teorías, o estoy leyendo un capítulo que no es. Me parece que estás leyendo un capítulo. Obviamente, Bessel no tiene un apartado tan profundo en teorías de la pena. No es tan largo, porque es un manual, claramente, y porque de alguna manera ya está un poco zanjada la discusión en Alemania. Es un manual bastante nuevo, entonces está bastante zanjada la cuestión en Alemania. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces por eso no se gasta tanto en explicarlo, estas cuestiones, pero sí las tratan muy sucintamente. La importancia que tiene las teorías de la pena es que sientan las bases de la estructura de imputación que vos en el futuro vas a sostener, y para eso vos tenés que sostener una teoría de la pena, que es la que te va a marcar el rumbo de la imputación. O sea, como es un metaconcepto que engloba a la teoría del delito, que está previa a la teoría del delito y que la acompaña en todo su desarrollo. Lo importante es que dependiendo de vos dónde te pares, vas a tener una teoría del delito distinta, ¿no? Un sistema de imputación distinto. Esa es la importancia que está detrás del fundamento del castigo, más que nada. Quizás a los que siguen Bessel les recomiendo que si profundicen un poquito las teorías del castigo en Roxin. Me parece, al menos en la parte histórica, ¿no? En el plano histórico, ¿no? Ahí van a tener toda la información necesaria. Me parece que da por supuesto Bessel en este punto, en este tema, mucho, porque en Alemania está muy zanjada la discusión. Esa es la verdad. No sé, se fue la chica que preguntó. No, está bien, gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Bueno, los libero, buen fin de semana largo y nos vemos el martes entonces, ¿sí? Y Santi, te robo unos minutitos. Vale, bueno, muchas gracias. Francisco, nos vemos. Chao, Federico, muy bueno, gracias a todos. Chao.